Buenos días. Difícil hablar después de unas palabras tan, tan correctas y es complicado ahora captar la atención de ustedes. Pero sí, siempre un poco nervioso me quedo. Si este lado a veces no les mire, no se preocupe porque mi cuello creo que siempre está mirando por este lado. Y los que nos visitan por primera vez, los han entregado una hojita y esta hojita es de apuntes por si te llama atención alguna cosa, alguna palabra, quiere apuntar, eh, sienta con la libertad. Buenos días a todos una vez más y hoy hablaremos, a ver si esto funcionará, hoy hablaremos de las tentaciones de Jesús. Es un versículo muy conocido, un pasaje muy conocido. Pero es muy importante hablar un poquito del contexto, ¿no? En que Jesús es llevado al desierto para ser tentado y podemos observar en el ministerio el ministerio que Jesús estaba empezando en este momento y en versículos anteriores nosotros podemos ver que está Juan el Bautista anunciando un mensaje diciendo arrepentíos porque el reino del cielo se ha acercado un poco antes, pero en este momento Juan Bautista está bautizando, Juan Bautista bautizando, y justo es el momento que Jesús se bautiza y luego de su bautismo es llevado al desierto. Y yo voy a pedir al hermano Cayo que pueda leer de ahí mismo con su voz de trueno, a ver si llueve. Muchas gracias. Es un texto que es un poco difícil, pero antes de entrar en el texto, para entender un poco el sometimiento que Cristo estaba, en la situación que Cristo estaba, les voy a contar algo que hace unos años yo tenía un amigo, se llamaba João, y un día le dije, João, vamos a ayunar. Muy bien, vale, vamos a ayunar, pero hay una condición, vamos a hacerlo hasta que no aguantamos más. Vale, muy bien. Pasó el primer día, por la noche un dolor en el estómago, un dolor, y los que me conocen, ya saben, un dolor y aguanté la noche, no dormí muy bien, estuve ahí luchando toda la noche. Durante el otro día, llegó a las 4 de la tarde, yo fui corriendo a su casa, era mi vecino, João, ¿qué pasó? Comamos algo, por favor, que ya no soporto más. Claro, yo tenía una estima muy alta, ¿no? Que pensaba que iba a aguantar más, ¿no? Era mi idea, ¿no? Y más o menos para que entendamos dónde Jesús estaba en ese momento, que a lo largo del primero, segundo, tercero día, eso se iba complicando más las cosas, ¿no? Jesús tuvo hambre. Pero antes de nada, yo quiero decirles una diferencia entre la tentación y la prueba. Y he pedido la ayuda a un amigo mío, que está por ahí, Nico, para que me diera una idea de la diferencia de una prueba y una tentación. Y la verdad que él me mandó algo, y para mí, hablando de tentación, yo me he sentido tentado a mostrarles un crimen contra la ortografía española, que es algo increíble. Mira, no quiere mostrar, está a su favor. Lo siento, Nico, me he sentido tentado. No lo entendí, ¿vale? No lo he entendido, entonces yo dije, voy a llamarlo para que me traduzca sus apuntes, ¿no? Y lo llamé, y la verdad que a grandes rasgos voy a explicar más o menos lo que, si no he entendido, de domingo el próximo tú explicas, ¿vale? La diferencia de una prueba y una tentación. La prueba son las circunstancias externas, o sea, las persecuciones, puede ser algo doloroso, una pérdida de un ser querido. Esas son las pruebas, las circunstancias externas. Por otro lado, la tentación es la idea a responder una invitación a pecar. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando en medio de esa prueba o en medio de esa ocasión, yo tengo opciones, yo elijo o no qué camino voy a tomar. Por ejemplo, si hay una circunstancia con mi esposa, mi hijo, mi amigo, si yo me enojo, o escojo enojarme
o escogen confiar en que Dios tiene la soberanía y arreglar de una forma distinta, ¿no? Más o menos así. Las tentaciones es la idea a responder, cómo voy a responder a esa invitación, y las pruebas son las circunstancias externas. Pero un detalle, antes de entrar en el texto, un detalle también, otro detalle muy importante que yo he visto es que Dios mismo es el que guía a Jesucristo para ser tentado por Satanás. Y yo dije, ¿pero qué padre haría eso? ¿No? Porque, bueno, yo no soy padre todavía, pero está por nacer mi Sofía, y ya estoy pensando cosas que yo no haría eso, no le llevaría jamás a mi hija a una circunstancia de hambre, de mucha calor, de mucho frío, de animales peligrosos por la noche, durante el día, escorpiones que hay en el desierto. Yo creo que seguro Dios tuvo un buen motivo para hacerlo. Pero entenderemos esas preguntas a lo largo del mensaje, se va respondiendo poco a poco. La primera tentación que Jesús tuvo fue la primera tentación propuesta. El diablo dice, transforma esas piedras en pan. La respuesta de Jesús fue, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo que puede que el diablo tenía esperanza, no sé, que Jesús cayera, no lo sé, pero en versículos anteriores que vamos a ver, en versículo anterior, el 3:17, se oyó, en el mismo contexto, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien me he complacido. O sea, luego mientras Jesús se bautizaba, Dios a través de, descendió la voz del cielo y habló esas palabras. La pregunta que yo hago, ¿acaso Satanás no escuchó esas palabras? Él escuchó las mismas palabras y él sabía, por eso que para mí la intención de Satanás no era saber si Cristo era el Hijo de Dios o no, porque él había escuchado Dios mismo hablando. Y lo que dice Cristo con esta afirmación, la anterior, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esa afirmación, lo que él decía es que algo más importante que el pan que me puede saciar por un momento nada más. Hay algo más importante. Lo que estaba diciendo es que estaba complacido, que estaba satisfecho, que lo disfrutaba. Y sabemos que es imposible disfrutar algo que no amo. Ese es mi hijo amado en que me he complacido, que lo disfruto, que estoy contento con él, que abunda dentro de mí mi hijo amado. Dios lo amaba. Y no quiero hacer publicidad de ningún bar, de nada, pero hay un bar que yo soy cliente fiel, ¿no? Y de vez en cuando desayuno, Cayo sabe cuál es. La pregunta es, ¿por qué tenemos la costumbre y fidelidad hacia algunos lugares que comúnmente vamos y no lo cambiamos por nada, ¿no? Sino ahí es donde yo encuentro algo que es especial para mí, ¿no? En mi caso, la comida buena. Pero bueno, ¿por qué? Porque hay algo que yo obtengo ahí en este lugar que en otro no me da. Es que he encontrado algo en este bar que amo más que otro lado. Y como saben, que disfruto una buena comida, pero sin cebolla, pero si alguien quiere invitarme. Pero hubo un día que estaban cerrados los bares y yo he decidido comer un bocadillito ahí en una gasolinera del pueblo, ahí en los rincones. ¡Qué malo! El bocadillo estaba, pero malísimo, malísimo. Y yo dije, comí la mitad con mucho esfuerzo, guardé el otro, quizás por la tarde me da más hambre y comeré, ¿no? Pero por la tarde lo abrí, había un perrillo por ahí. No le di al perro porque tenía miedo que se enfermara, porque era tan malo el bocadillo. Pero ¿qué pasó, no? ¿Por qué me pasan esas cosas a mí? No sé si pasa a vosotros. ¿Por qué? No he disfrutado lo suficiente para comerlo. Estaba malo. Por lo tanto, lo que Dios había dicho a Jesús
es que Él estaba satisfecho en Él, lo disfrutaba. Y por tanto, este es mi Hijo amado, yo lo amo. Y Cristo, a tener esa información, dice al Satanás, ¿no? Con su respuesta, ¿no? Eso me satisface, lo que importa no soy yo. No soy yo, sino cuál es su voluntad para mi vida. Y me siento satisfecho en el Padre, Él me ama. Y yo he pensado un poco y dije, a ver, si Dios ha dicho eso de Jesús, ¿qué ha dicho de nosotros, no? Y podemos, ¿qué ha dicho Dios de nosotros? ¿Qué palabras o qué Dios habló acerca de cada uno de nosotros en su palabra? Y yo encontré este versículo, Juan 3:1, que dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aquí no se está hablando del nivel de amor que Dios nos tiene y que nos llama de hijo. Yo flipo, la verdad. Cuando puedo ver, siempre estamos hablando, esa iglesia siempre está centrada en el amor de Dios, en cómo disfrutar a Dios. Pero cuando no cuando yo escucho hablar del amor de Dios, pero cuando eso me afecta, cuando yo me siento de verdad, verdaderamente amado por Dios, que Dios por medio de Cristo ha dicho que yo soy su hijo, y que escrito está, o sea, es la palabra de Dios, si así creemos. Escrito está que somos hijos de Dios. Yo creo que esa realidad debe darme vida. Y no solo de pan viviremos, como Jesús dice, sino que vivimos porque Él ha dicho que nos ha dado vida en Cristo, como nos dice, pero aún cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Vivimos porque Él nos ha dado vida. No solo de pan vivirá el hombre, pero vivimos por lo que somos en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es la forma? Siempre viene la aplicación. ¿Cuál es la forma que comúnmente nosotros vivimos? Por un lado, vemos la tentación de Jesús, que era externa, era la tentación que venía de Satanás, pero a nosotros hay tres aspectos que somos tentados. Primero, nosotros mismos, nuestra concupiscencia, nuestros malos deseos, el mundo y Satanás también nos tienta. Pero todas esas ofertas, tanto del mundo cuanto de Satanás, todas tienen algo en común, que todas nos propone hacer vana la gracia. Todas nos invita a vivir de una forma independiente de Dios. Todas ellas tienen algo en común. ¿Y cuándo nosotros vivimos de esa forma, ¿no? De una forma independiente de Dios? Lo que voy a hablar los ejemplos que voy a dar son ejemplos buenos. En sí son buenos, son neutros. ¿Cuándo vivimos independiente de Dios? Cuando tengo una ocasión para venir a la iglesia. Pero cuando tengo la ocasión para venir a la iglesia, yo elijo vivir por lo que van a pensar de mí, por lo que dirán. Eso es una buenísima ocasión para hacer la gracia vana, venir a la iglesia con ese propósito. ¿Cuándo vivo independiente de Dios? Cuando tengo una ocasión de pedir un favor, algo tan bueno como este. Pero yo elijo de manera que todo gira a mi alrededor y que todos están obligados a complacerme de alguna forma. O sea, yo exijo el favor y me frustro si no lo obtengo. ¿Cuándo tengo la ocasión cuándo vivo independiente de Dios? Cuando tengo una ocasión para tener relaciones con mi esposa o mi esposo. Cuando yo elijo vivir según mis deseos sin importar al de mi cónyuge. ¿Cuándo? Una cosa tan sencilla para los jóvenes y para los no tan jóvenes. Cuando tengo una ocasión de hablar con mis padres, algunos están ya mayores. Cuando yo elijo vivir de forma impaciente, teniendo una actitud arrogante con ellos. Como vamos a tener la asamblea hoy por la tarde, yo he puesto cuando tengo una ocasión para hablar
de un desacuerdo en la iglesia, por ejemplo, quizá, no sé si vamos a hablar. Pero cuando yo elijo que lo que me importa es mi opinión y la de los demás son inferiores, no tengo en cuenta. Vivir de esa forma, vivir independiente de Dios, es vivir según mis afectos, según mi yo. La siguiente tentación, la segunda, fue la propuesta de, entonces el diablo le llevó a una ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Yo creo que como Satanás no logró anteriormente hacer que Jesús le hiciera caso con un trozo de pan, yo creo que él cambia el escenario, él va para un lado, voy a tentarlo más a un ambiente de espiritualidad, un ambiente de la ciudad santa, mira, la ciudad santa, Jerusalén, y cambia el escenario de un desierto a la espiritualidad, a un contexto diferente. Al ver, ¿no?, la total confianza que Jesús tenía en el Padre. Y lo mismo que el diablo está haciendo con Jesús, lo está tentando, él pide lo mismo que Jesús haga con Dios. Mira, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Perdón. Es lo mismo que él hace con Dios, o sea, lo tienta, no tentarás al Señor tu Dios. Y también otro detalle importante es la forma en que el diablo usa las escrituras. Dios te salvará. Y usa Salmo 91, 11, que dice, pues Él dará orden a sus ángeles acerca de ti para que te guardaren en todos tus caminos, e en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero claro, él omitió la primera parte y Jesús responde, es cierto lo que dices, no lo niega porque Dios lo guardaría, es verdad, Dios guarda lo suyo, pero se olvidó de la primera parte del versículo. Le falta, parece una discusión teológica, ¿no? El diablo dice una cosa, Jesús usa la palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La respuesta de Jesús es, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, bajo ese abrigo, lo que Jesús estaba diciendo, si yo estoy bajo ese abrigo, bajo esa protección, bajo esa voluntad de Dios, no voy a precipitarme, porque no es la voluntad de Dios, ni el tiempo de Dios. La tercera tentación es, adóreme. El diablo le dice, adóreme. Y podemos observar que todas las propuestas de Satanás es un copión, porque toda la propuesta que hizo fue algo que en las escrituras ya estaba, Dios ya había puesto que lo iba a dar a Cristo. Y él no niega. Jesucristo no dice, no quiero ese reino. Respuesta de Jesús, al Señor adorarás y solo a Él servirás. Jesús dice, no quiero ese reino. No, para nada, no contradice al Satanás. Pero la forma en que responde, adorar, amar a Dios es lo esencial. El estar en la voluntad de Dios es lo esencial, porque las otras cosas vendrán. Yo ya sé que Dios me prometió el reino. Lo que el diablo quería es un camino más corto, son los caminos alternativos para obtener lo que Dios ya de antemano le había prometido. Y quiero decirles algunas enseñanzas sobre la tentación. ¿Qué nos enseña sobre la tentación? Esos pasajes. La tentación no es para que Dios sepa si lograrás o no vencerla. Pues Dios ya sabe qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. La tentación no es para que Dios sepa si lograrás o no. La tentación vencida y no vencida no obtiene la aprobación de Dios. Una vez más, la aprobación vencida, la tentación, vencida y la no vencida
no obtiene a la aprobación de Dios. ¿Por qué yo digo eso? En Navidad Susana ha hablado justo del versículo anterior, donde desciende la voz. Cristo, antes de hacer cualquier cosa, ya había sido aprobado por el Padre. Y nosotros en Cristo somos aprobados, no por nosotros mismos. La aprobación, la tentación, vencida y no vencida, no obtiene la aprobación de Dios. La tentación de Jesús es para que nosotros viéramos quién es Él. La tentación de Jesús era para que nosotros viéramos quién es Él. Como dijo anteriormente en el bautismo, Juan, bautízame, porque es necesario que yo cumpla toda la justicia. Es necesario. Ahí está el versículo. La tentación demuestra de qué estoy hecho, de qué material estoy hecho. Vivo confiando en los medios que me proporciona el mundo, en los medios que me proporcionan mis deseos, en los medios que proporciona Satanás, o vivo confiando en los medios de gracia que Dios ha puesto para que venzamos las tentaciones. ¿Qué medios nosotros usamos? ¿De qué estoy hecho? Las tentaciones para que nosotros mismos veamos de qué estamos hechos. La tentación es necesaria para que experimentemos lo mismo que Cristo experimentó al rechazarla. Al concluir el pasaje dice, y vinieron ángeles y le dieron refrigerio. Antes de concluir, quería hablar de 2 escenarios muy interesantes para mí. ¿Cuál fue el acercamiento del Satanás en el huerto del Edén a Eva? Y es muy interesante. Y la serpiente, más astuta que cualquier de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol. La forma en que se acerca Adán y Eva, Jesús, de la misma forma había escuchado, como hemos hablado anteriormente, lo que Dios había dicho de Jesús. ¿Quién era Jesús? Y estaba dispuesto a torcer esa afirmación. Adán, por un lado, había comida abundante, había animales, pero abundancia de todo lo que se puede imaginar. Sin embargo, fracasó. Jesús, por otro lado, en circunstancias peores, como hemos hablado en el principio, desierto, sin agua, sin comida, venció. ¿Qué quiero decir con eso? El medio no condiciona mi respuesta a la tentación. El medio, ay, qué vida tan difícil llevo yo, es que tú no vives lo que vivo yo. No, es que mi madre es terrible. No, las circunstancias, las pruebas, el medio no condiciona mi respuesta. Mi respuesta, vuelvo a lo anterior, está condicionada por lo que soy hecho. ¿De qué estoy hecho? ¿Estoy usando, estoy haciendo eficaz la gracia de Dios o estoy usando otros medios para lograr los objetivos que quiero? Elegimos pecar. ¿Por qué elegimos pecar? Porque creemos en las palabras de Satanás, de nuestros deseos del mundo, cuando nos dice que lo mejor para nosotros son las cosas creadas, son los disfrutes de la vida. Y esa afirmación que voy a hacer es muy interesante. Todo lo que Dios ha creado, lo ha creado insuficiente en sí mismo. Repito, todo lo que Dios ha creado insuficiente en sí mismo. Porque nada de lo creado es capaz de cubrir nuestras necesidades profundas. Ni siquiera el mismo cielo. Si Dios no estuviera ahí, sería un lugar más, un lugar bonito que pasear. La ansiedad, el dolor, los malos deseos solo se van en el cielo porque Dios está ahí, porque si no, sería un lugar más. Todo lo creado, Dios lo ha creado insuficiente en sí mismo. No tiene la capacidad de llenarnos. Todo.
Y a mí me encantó el soneto crucificado de Jesús, yo no sé de quién es, pero eso es un poema, una poesía muy bonito, que dice: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme, ves tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aún lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Que así sea. Que el Señor nos mueva cada día a amarles más y vivir las tentaciones escogiendo lo mejor. A vivir luchando en contra de las tentaciones, escogiendo lo mejor. A Él mismo. No hay otra salida. Oramos. Señor, es grandioso poder transmitir tu palabra. Es viva, tú le da vida a tu palabra. Es eficaz y trabaja en lo profundo de nuestros corazones. Te pedimos en este día, como iglesia, que como estuvimos pidiendo en esos 40 días de oración, que tú dentro de nosotros pueda provocar algo grandioso, que podamos amarte más y que no cedamos a las tentaciones cuando las opciones de la vida, cuando las opciones que nos da Satanás, cuando nuestro deseo, nuestras inclinaciones deseen, Señor, ir en contra de lo que tú has preparado, en contra de tus propósitos, que podamos verte como el ser más apreciado del universo, pero de una forma viva, de una forma nueva, una forma fresca, Señor, que de verdad no quede solamente en una teoría, sino que cause un impacto a nuestras vidas. Y de paso, Señor, oro por como nuestro hermano vino a hablar de la iglesia perseguida, que a ellos en esa circunstancia, que el medio, Señor, tú les puedas dar la salida a la tentación. Y sabemos que la salida que tú das, Señor, siempre es tú mismo. Que ellos puedan verte en las circunstancias más difíciles de sus vidas, que ellos puedan experimentar el Evangelio una y otra vez, que tú estás con ellos y que tú no los abandonas, Señor. Ayúdanos en esa semana a seguir con el propósito como iglesia de oración y guíanos al avivamiento, Señor, a ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, al avivamiento personal y el colectivo, Señor, y que podamos impactar con nuestra vida, nuestro vecino, nuestro entorno, Señor. En tu nombre, Jesús, te doy gracias. Amén. Y terminamos este tiempo proclamando que su amor es suficiente. Hacerlo como una oración también.